Para conocer un poquito más sobre el coaching, vamos a invitar a una serie de expertos que nos van a explicar cada uno de los aspectos indispensables de esta gran temática. Iniciaremos invitando a Jimena, la cual nos va a hablar sobre qué es el coaching, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus etapas. Jimena, te cedo la palabra. El coaching se define como una forma de acompañamiento que tiene el objetivo de generar aprendizaje, crecimiento y desarrollo, ya sea en una persona o en varias, y que éstas puedan llegar a una trascendencia tanto personal como profesional. También el coaching tiene el objetivo de generar conciencia en las personas para que todo aquello que lleven a cabo lo hagan con el 100% de su concentración y su atención, lo cual va a beneficiar mucho en un futuro. Uno de los más grandes beneficios de esto es que el coachee aprende a utilizar herramientas que ya tenía desde antes pero no sabía usar. Y el coach la guía para que aprender a usar esas herramientas. Puede ser herramientas que ya existían o herramientas nuevas. Y bueno, una duda que surge mucho es cuál es la diferencia entre coaching, terapia y consultoría. El coaching parte del presente hacia el futuro. La terapia utiliza información de tu pasado para interpretar o dar una razón lógica para saber por qué te comportas de cierta manera y te puede beneficiar en un futuro. Y la consultoría es cuando un consultor experto en un tema te dice qué hacer y cómo hacerlo. Y un coach se basa en lo que tú quieres hacer y cómo tú lo quieres lograr. Él solamente te va a ayudar a llevar eso a cabo. Y bueno, las etapas que se tienen que recorrer a lo largo de un proceso de coaching son la 1, que es descubrir. Cuando la persona hace conciencia de cuál es su realidad actual, cómo está ahorita y cómo se quiere ver en un futuro. Como segunda etapa tenemos la de inventar. La persona va a tratar de proponer maneras de llegar a ese objetivo que tiene planteado. Después, la tercera etapa es la acción. Cuando ya el coachee va a llevar a cabo todo lo que enseñó, todo lo que aprendió. Esa etapa depende totalmente del coachee. Luego está la etapa 4, que es la última, es la etapa de reflexionar. Aquí se da un diálogo en conjunto, una reflexión en conjunto para definir cuáles fueron los pros y los contras de este proceso de coaching. Aquí es donde se da la retroalimentación de ambas partes. Muchas gracias, Jimena. Ahora quiero invitar a Esther para que nos platique cuáles son los pilares del coaching. Bueno, los pilares del coaching son 4. El primero es elevar el nivel de conciencia. Es decir, que el coachee haga conciencia de cuál es su realidad actualmente y cuál quiere que sea su realidad en un futuro. Dónde está, qué es lo que quiere, es tener esa conciencia de qué es lo que va a lograr. Para esa conciencia, todos sus sentidos tienen que estar enfocados y también tiene que recibir cierta retroalimentación por si su noción de la realidad es un poco dispersa. El segundo pilar es responsabilidad. El coachee tiene que estar al tanto de que toda decisión que él tome a partir de los conocimientos que se le den y las habilidades que se desarrollen a lo largo del proceso de coaching van a ser completamente y únicamente su responsabilidad. Cuando le damos este tipo de tarea al coachee, muchas veces tiende a darse explicaciones propias un poco divagantes. Un tipo de explicaciones puede ser las tranquilizadoras, que yo como coachee no me hago cargo de lo que haya pasado, no pasa nada, fue culpa de Chuchito, no fue mi culpa. Eso es una respuesta tranquilizadora. Está mal porque no te lleva a ningún lado.
no te hace hacerte responsable de tus decisiones. Y por el otro lado están las explicaciones generativas, que es cuando el coachee se hace responsable de las consecuencias y asume que él tiene el control de esa decisión. Aquí un ejemplo bastante práctico podría ser el péndulo VCR, que es cuando tenemos de un lado la víctima, del otro lado el culpable y en medio está el responsable. Cuando el responsable se inclina hacia la víctima, adopta la explicación que dijimos, que es cuando no se hacen responsables de nada. Y cuando se va al otro lado del péndulo y se pone en el lado culpable, es cuando dice, yo tengo la culpa de todo, gracias a mí fue todo esto, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, pero ambos lados están mal. Tiene que haber un balance entre esas dos. Ahora, como tercer pilar está la creatividad. Y aquí le ayuda al coach a observar y a pensar desde diferentes perspectivas. Con ella puede tener nuevos pensamientos, descubrimientos, formas de actuar, formas de sentir, formas de pensar, etc. Como cuarto pilar tenemos la transformación. El coaching está enfocado a lograr un cambio. Si no hay transformación, no hay coaching. Eso es como ley. Y bueno, claramente si alguno de estos pilares falla, no va a haber un proceso exitoso. Muchas gracias, Esther. Ahora, otro gran coach muy reconocido nos va a platicar sobre qué es el cambio y cuáles son las zonas de aprendizaje. Hola, yo soy Javier y bueno, el cambio es cuando se distingue una diferencia entre dos momentos. Hay personas que se resisten mucho al cambio y está bien. Lo único que es importante es investigar cuál es la razón por la cual se está resistiendo esa persona. Hay personas a las que les puede dar mucho miedo, enojo, frustración, una situación de cambio, y hay otras personas más flexibles a las cuales tienen más capacidad de adaptabilidad, por lo cual no les afecta tanto el cambio. A estas personas se les suele caracterizar como resilientes, ya que esa capacidad de adaptación y de objetividad es muy buena. En mi opinión, los cambios son sanos, te dan más conocimiento del que tenías previamente, así que siempre es una manera de crecer. Ahora, ya que estamos dentro del tema de los cambios, quiero hablar sobre las zonas de aprendizaje. Las zonas de aprendizaje son 3. La primera, zona de confort, muchos lo hemos escuchado, es en esa zona que te encuentras tan cómodo, ya te tienes dominado todo lo que pasa ahí, no te exiges nada, estás muy, muy, muy cómodo. Después sigue la zona de expansión, que como lo dice la palabra, el objetivo es expandir esa zona de confort y a la hora de expandir se da el aprendizaje porque llegas a cosas desconocidas que te hacen pensar fuera de la caja y gracias a eso se genera el aprendizaje. La tercera zona de aprendizaje es la zona de temor o pánicos. Y bueno, esta zona es bastante controversial porque si te encuentras en una situación de miedo, de shock ante el cambio, no hay manera de que ahí se dé un aprendizaje, no lo hay. El aprendizaje ya fue en tu zona de expansión. En esta zona puede que tú digas, me da pavor y de plano niegues totalmente el aprendizaje o puede que se haga una zona mágica y digas, ah, caray, lo aprendí, no sé cómo, pero lo aprendí. Y en fin, esas son las 3 zonas de aprendizaje. Muchas gracias, regresamos con Maite. Muchas gracias, Javier. Ahora le cedo la palabra a la experta María para que nos hable un poco acerca del observador. Bueno,
¿Quién creen que sea el observador? ¿El observador eres tú? ¿Soy yo? Somos todos. La cuestión es, ¿cómo observamos al mundo? Yo percibo al mundo de una manera muy diferente a ti, porque yo tengo unas experiencias y tú tienes otras experiencias, lo cual nos da completamente diferentes maneras de ver las cosas. La sociedad ha optado por construir modelos mentales que nos ayudan a organizar y codificar ciertos conceptos para poder hacer más fácil la interacción. Por ejemplo, tenemos el modelo de el globo terráqueo. Es un modelo porque ese globo terráqueo no es en sí la Tierra, es un modelo de la Tierra y nos ayuda a estudiarla, nos ayuda a observarla. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y algo que es muy importante dejar en claro es que estos modelos no son reales, son construidos para favorecer la organización y el aprendizaje de las personas. Una de las estrategias que se pueden usar para que una sola persona pueda dar diferentes perspectivas son los 6 sombreros para pensar, la cual consta de un simple ejercicio de que te pones un sombrero, ya sea verde o el color que corresponda, para ser creativo, para dar un punto de vista creativo. Y así vas cambiando los sombreros y vas pudiendo dar perspectivas diferentes de un solo tema, con una sola persona. Otro modelo es el modelo OSAR, que consta de observar, actuar y la respuesta, tal cual, como lo dice ese proceso. Otra cosa que es importante de notar aquí es que el coaching y el aprendizaje transformacional van de la mano. El coach tiene el objetivo de hacer del coachee un nuevo observador, un observador diferente. Muchas gracias. Ahora, para finalizar, otro de nuestros grandes expertos reconocidos en el área del coaching nos presentará cuáles son los elementos fundamentales para que se pueda dar este proceso de coaching. Adelante. Los elementos fundamentales para que se dé el coaching son 6. El primero es la escucha activa. No debemos escuchar solamente las palabras de la persona, tenemos que escuchar su cuerpo, sus sentimientos, su postura, todo eso conlleva escuchar a alguien. Si yo te digo oír a alguien es muy diferente. Oír es si oyes ruido. Escuchar es lo que te acabo de decir. Ahora, ¿para qué nos va a servir escuchar? Tendrás más poder de convencimiento en la otra persona. Tú te enriquecerás con esos conocimientos que estás escuchando. Ejercitarás tu empatía. Tiene muchos beneficios. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Primero que nada, poner a la otra persona como el centro de la conversación. Tienes que tener esa habilidad de empatía, ponte en sus zapatos, cómo se siente, cómo se ve cansado, se ve feliz, ¿cómo se ve? ¿Qué siente? ¿Qué te está diciendo? Todo eso lo tienes que escuchar. De hecho, hay 4 niveles de escucha. El primero es la información y los conocimientos, que son las palabras que salen de la boca. Como segundo, tenemos los pensamientos y juicios. Esos los emitimos nosotros. A la hora de escuchar, estamos emitiendo un juicio. Y eso, si lo ubicamos en un iceberg, ya está abajo del agua. Porque no es algo que se ve literalmente. Yo no hago mis juicios en el momento, ¿saben? Después tenemos las emociones y los valores. Como lo veníamos diciendo, esas emociones que transmite la otra persona, esos valores con los que está hablando, si habla con honestidad, si habla con valentía, todo eso se tiene que considerar. Y por último están las suposiciones ocultas. ¿Cómo nos encanta hacer suposiciones ocultas? Y bueno, el segundo elemento indispensable son la confianza y el rapport. Bueno, confianza, rapport. La confianza es simplemente generar un ambiente de armonía,
de confianza en el que el coachee pueda abrirse y se puedan atender esas necesidades de una manera más profunda. Ahora, ¿cómo lo logramos? Una buena técnica es espejear. Si estás platicando con alguien y quieres que sepa que lo estás escuchando, te pones en su postura. Eso es un ejercicio automático. La otra persona no va a decir, ya se puso igual que yo. No, simplemente va a sentir que le estás escuchando. Ahora, como tercer elemento, están las preguntas efectivas. Para tener una buena pregunta efectiva y poder hacerla de manera correcta, primero hay que escuchar. Ya después que hayas escuchado, puedes preguntar y tienes que saber cómo hacer la pregunta adecuada, en qué momento y hacerla con una actitud positiva adecuada. Hay palabras que se pueden usar y hay palabras que no se pueden usar. Las que se pueden usar es qué, cómo, cuándo, quién, todas las que apunten a la acción. Las que no se deben usar son ¿por qué? Porque soy al pasado. No puedes decir ¿para qué? Porque soy al futuro. No puedes decir ¿por qué me pasa esto a mí? No. ¿Y por qué hice esto? Eso ya pasó. Eso es enfocarte al pasado. Estamos hablando del presente. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta en las preguntas eficientes es la atención a detalles. Es sumamente importante. Son las preguntas con respuesta implícita. No puedes poner una pregunta que diga sí o no. No te va a servir de mucho. Y tienes que prestar mucha atención a las respuestas que te dé tu coachee. Mucha concentración, mucha atención, por favor. Y bueno, como otro de nuestros elementos es la comunicación directa. La comunicación directa es utilizar el lenguaje adecuado para poder comunicar lo que se quiere comunicar. Tiene que ser claro, directo, conciso, no andar con rodeos. Estoy pensando que también la comunicación efectiva es justo cuestión de actitud. Tienes que tener una buena actitud hacia la otra persona para que esa comunicación se pueda dar. Por otro lado está la ética profesional. La ética profesional está en los coaches, está en los doctores, está en todos. Es muy importante respetar los códigos de ética. Por ejemplo, un coach no puede tener una relación sentimental con un coachee porque esa objetividad se pierde. Otra regla es que el coach tiene que saber cuándo es benéfico atender a ese coachee o cuándo es benéfico recomendarle a otra persona. Hay una serie de reglas a seguir indispensables. Y por último está la intuición, respeto y empatía. La intuición es humana, si tú intuyes que esa persona está triste, pues indaga un poquito prudentemente para hacerle caso a tu intuición y descubrir qué es lo que tiene esa persona. El respeto siempre se tiene que dar y la empatía es lo que ya hablábamos para tener una escucha eficiente, activa y buena. Y bueno, eso sería todo. Como reflexión me gustaría decir que me ha encantado empaparme un poco más sobre el tema del coaching. Me ha gustado que a la hora de conocerlo más, lo tengo mucho más presente en mi vida. Antes, si hubiera tenido una mala época, creo que no habría considerado la opción de meterme en un proceso de coaching, pero ahora que estoy viendo todo lo que implica, todo lo que implica, todo lo que engloba, estoy impresionada y creo que es una de las herramientas más enriquecedoras que tenemos a la mano y creo que vale mucho la pena que, al igual que yo, la gente sepa que ahí está y para qué sirve. Por otra parte, me encantó hacer este proyecto, me fascinó. Es como estudiar inconscientemente para un examen porque es repasar la información, entenderla otra vez
y expresarla de una manera en que te quede claro a ti mismo. Y también creo que el hecho de haberlo hecho de una forma creativa a mí me motiva mucho, me encanta todo lo creativo. De hecho, tuve varias ideas para implementar este proyecto, pero esta fue la ganadora. Y también quiero agradecer mucho por estas clases tan profundas y tan dedicadas que hemos tenido. Me ha gustado mucho también el hecho de que tenemos gente de otras carreras, entonces sí da una perspectiva mucho más integral, justo lo que menciona en el tema de la escucha, que es muy enriquecedor tener el punto de vista de la otra persona.